que tienen y acceden a información distinta a la que la misma industria le pasa, porque uno tiene la obligación de oír los argumentos de todos los sectores, tanto de la industria, que podrá decir, no, mire, esto no es peligroso, pero tendrá sus estudios, y nosotros poder acceder a los estudios académicos científicos de las contrapartes para en el debate pues poder tomar las decisiones correctas, que no afecten el desarrollo económico y social de las industrias, pero que sobre todo protejan la salud de los colombianos, que es el bien superior de nosotros. Entonces, para terminar con esta ley, yo creo que se abrió la puerta a entender que podemos proteger con ley la salud de los ciudadanos, y que la industria se ve presionada a innovar y a encontrar materiales sustitutos que incluso en muchos casos son más económicos, más resistentes, más durables y claramente no afectan la salud de los colombianos. Así que yo espero pues que los siguientes procesos de este sentido pues vayan pasando rápido, y esto solo se logra con el apoyo de la academia y la sociedad civil, claramente. Bueno, muchas gracias. Quisiera volver nuevamente con el señor Daniel Pineda. Pues, Daniel, usted nos compartió ya, digamos, la experiencia del caso de Ana Cecilia, cómo ella se enteró, y usted nos explicaba también que desde la fundación pues escuchan otras voces y apoyan personas que puedan tener unos diagnósticos similares. De esa vivencia, ¿usted considera que la gente realmente sabía al riesgo que estaba sometida? ¿No sabía? ¿La gente no tenía ni idea que podía estar sometida a un riesgo como el asbesto? ¿Cómo se entera la gente que puede estar corriendo un peligro? ¿O es ya pues cuando el médico diagnostica que hay un problema de la gravedad, como fue lo que le pasó a Ana Cecilia? ¿La gente sabe? ¿Existen canales para informarse? Bueno, voy a responder tocando 3 de los temas que se hablaron acá, que se han mencionado hasta ahora. El primero está relacionado con la información que ha dado el gobierno y la información que ha dado las empresas o la industria que ha manejado el asbesto en Colombia. El gobierno, en principio, se somete, o digamos que accede a las reglas o a las definiciones que da la industria, ¿sí? Empezando porque, por ejemplo, hay un párrafo dentro de la cartilla del uso seguro del asbesto en Colombia, que es una cartilla inventada por la industria seguramente para hacer caer en la inocencia a los trabajadores, porque yo no le miro otra forma. En esa cartilla incluso hay un párrafo donde dice que el asbesto o las construcciones con asbesto son mejores que la naturaleza verde y pura. Y si usted la revisa con detalle, pues eso léxicamente o literariamente es lo que dice. Y hay elementos como el tema de la biopersistencia, como que mencionaba David Monroy, en donde la industria se ha basado en esos términos como con pseudocientíficos que la han inventado a base de estudios en ratones y nunca en personas, nunca en estudios epidemiológicos consistentes. Entonces, este término, por ejemplo, ha logrado confundir a muchísimos trabajadores y a personas que viven alrededor de estas empresas. Les dicen, bueno, eso les voy a explicar en un ejemplo sobre lo que yo entiendo de la biopersistencia, y no por nombrar aquí que yo soy físico o geofísico, sino simplemente como yo lo entiendo. Si ustedes le dicen, es que mire, este elemento, este desecho radioactivo, digamos, para hacerlo más ejemplo, caso real, usted se toma 10 galones de gasolina y le hacen daño. Pero si usted se toma solo 7 galones de gasolina, pues no le hacen tanto daño. Es el mismo caso con el asbesto. El asbesto crisotilo es cancerígeno, también genera cáncer como los demás. Genera cáncer tipo 1, es decir, el máximo nivel. Y en eso no hay una discusión o consideramos que la discusión ética no se debe basar en cuál de los dos, y si en menor cantidad o cuál de los dos genera menos cáncer. Una sola fibra de asbesto puede generar cáncer.
y el otro aspecto es que se ha centrado sobre lo ocupacional. Incluso en el Senado, y Mauricio es testigo de eso, es que una de las defensas de la industria es que decían o argumentaban que este problema del asbesto era ocupacional y entonces correspondía regular a las empresas y correspondía que estas empresas respondieran eso y que el gobierno se centrara en el manejo del asbesto en la parte ocupacional. Y nosotros nos la jugamos o luchamos para que fuera un tema de salud pública. Y efectivamente, logramos demostrar que era un tema de salud pública. Les voy a contar aquí dos casos en donde se demuestra efectivamente o rompe esa teoría, esa falacia de que es un tema netamente ocupacional. El señor Luis Mayorga, ingeniero de sistemas, le quitaba o le ayudaba a quitar el overol a su padre, Mayorga, el overol, cuando él llegaba a la casa. Su padre trabajaba en una fábrica y él indirectamente, sin trabajar directamente con la fábrica, pues tuvo su contaminación con el asbesto. 20 años después muere de un cáncer mesotelioma. Otro caso es el de una Mirella, vivió y al igual eh, que Ana Cecilia Niño, vivió cerca de una fábrica de Eternit, una fábrica de Cibate. Nunca tuvo contacto con ningún trabajador, ni con su familia, ni su familia trabajaron directamente en Eternit, pero sí vivió allí en donde arrojaron asbesto, en donde su casa era de techo con asbesto, donde jugaba con una teja de asbesto, jugaba al columpio dentro de su casa con una teja de asbesto encima de un barril y finalmente muere de un mesotelioma, también un cáncer mesotelioma directamente asociado con el asbesto. Entonces, digamos que la información nunca fluyó de forma adecuada, nunca se le dijo lo real a las personas, nunca hubo un programa como tal de advertencia de estas enfermedades dentro ni de la parte ocupacional ni de parte hacia la sociedad civil. Efectivamente está clasificado o lleva clasificado un buen tiempo como un residuo y dentro de las enfermedades ocupacionales o para ocupacionales está clasificado el mesotelioma y la asbestosis como enfermedades ocupacionales, pero no existen los protocolos. No existen los protocolos de manejo adecuado del asbesto, para remover el asbesto, y eso es lo que la ley o la consecuencia de la ley que dice, bueno, el gobierno debe dar esos protocolos para que se maneje en forma adecuada. Digamos, mucho tiempo, ya tenían esos minerales, esos elementos de reemplazo. Lo que tuvieron que hacer ellos simplemente fue extender esos procesos de producción en los cuales ya no tenían el asbesto. Por lo demás, pues hay una responsabilidad inmensa en las empresas, en la industria, que en este momento ellos dicen, ellos guardan silencio, así como han guardado silencio siempre, y creemos que eso también tiene que ver con su respuesta a la ética y a toda esa moral que han guardado debajo de la almohada durante tanto tiempo. Bueno, muchas gracias. Siguiendo pues en esa cadena con la industria, pues al ingeniero Monroy, en su experiencia, de pronto no, por supuesto no un caso tan específico, pero cuando a la industria le dicen, o ya se ve, bueno, ustedes tienen que quitar eso, independientemente de cómo es el proceso, que ya nos lo explicaron muy bien Mauricio y Daniel, cuando a una empresa le dicen, usted tiene que reconvertirse, en el concepto suyo, nuestra industria en general está preparada para hacer esos cambios. Esos cambios son, por supuesto, requerirán inversiones, requerirán un conocimiento técnico. La industria colombiana estará preparada para hacer esos cambios rápidamente, para responder a los retos que le imponga la sociedad a través de leyes o a través de iniciativas que protejan el medio ambiente y la salud. ¿Usted cómo ve que es la respuesta de la industria en general en la industria colombiana?
Bueno, Jairo, pues con respecto a tu pregunta, considero que la legislación, en este caso, el tema del asbesto, o otros casos, por ejemplo, con lo que tiene que ver con el sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo, la adopción del sistema globalmente armonizado, y la misma ley 1480, que es la del Estatuto de Protección del Consumidor, han sido jalonadores de que la industria tenga que, como tú lo dices, reconvertirse, buscar alternativas, ¿cierto?, para poder asegurar y mejorar las condiciones para los trabajadores y para los mismos usuarios de sus productos, ¿cierto? Estas son herramientas, considero yo, que nos llevan a comprometernos a todos a fortalecer una cultura de pasar de acciones reactivas a acciones preventivas, ¿cierto? Esto, en la actualidad, pues tenemos diferentes herramientas, tenemos sistemas de gestión que lo que buscan es que las organizaciones logren una cultura que trabaje en un enfoque basado en riesgos, donde existe una metodología para la identificación de peligros, la evaluación y priorización de los riesgos, que actúe de manera sistemática y de manera integral, que no se quede en el papel, que en realidad ese trabajo que se hace arduo de revisar, de identificar, evaluar y priorizar, pues surja y se realice desde la planificación de los procesos hasta la disposición final de los productos. Considero que es importante fortalecer los departamentos de investigación y desarrollo para que todo producto, proceso o servicio sea evaluado a lo largo de su ciclo de vida, durante los procesos de planificación, la extracción de las materias primas, los transportes, manufactura, para que podamos asegurar que durante todo este ciclo del proceso podamos identificar esos riesgos y poderlos priorizar para poderlos mitigar con diferentes acciones. Entonces considero que debemos aprovechar todas estas herramientas que nos está dando la legislación para poder crear una cultura de prevención, una cultura enfocada al riesgo para poder trabajar de una manera diferente a como se hacía años anteriores. Bueno, muchas gracias. Jairo. Sí, señor. Sí, claro. Voy a hacer un comentario puntual. Pues, por favor. Y creo que me parece muy importante porque a mí me generó muchísima contrariedad y inquietudes en el debate cuando una de las estrategias de Azocolfibras, pues, que representa a toda esta industria, empezaron con unos argumentos a meter terror a algunos representantes de la zona donde queda la mina, en Antioquia. Entonces era, ustedes van a ser los culpables del desempleo que se va a generar en esa mina con esos mineros y sus familias, y ustedes van a ser culpables de que las regalías que recibe ese municipio empiecen a quebrar. Y uno empieza a decir, ¿cómo puede ser el argumento netamente económico cuando estamos hablando de la salud con evidencia técnica de un material que efectivamente genera cáncer y trae muerte a los ciudadanos? El porcentaje tan gigantesco de mineros enfermos, no solamente de asbestosis pulmonar o de mesotelioma, sino de otros derivados, era altísimo. Y el tema es, para eso está entonces la ARL, que se va a encargar de ellos, pero lo más importante es el trabajo de estas familias. Entonces empiezan a encontrar unos argumentos muy dolorosos cuando la industria conoce los estudios técnicos a profundidad de lo peligroso que es el material. Y entonces empezaron a hablar de un tratamiento seguro, que es lo que dice Daniel, del material, pero es que el tratamiento seguro para quien lo está extrayendo directamente, seguro, pero ¿y qué pasa con la comunidad que vive alrededor? ¿Y qué pasa con quienes distribuyen el material? ¿Y qué pasa con quienes hoy tienen instalado el material que lo iban a seguir teniendo si no se hubiera prohibido? Entonces empiezan a encontrar una visión muy egoísta que, aunque existan las normas y les dice las normas y las leyes a las empresas, ustedes tienen que tener mucho cuidado con ese material, pues la industria estaba mostrando completamente otra cara, y es, primero hay que seguir produciendo para garantizar, claro, la salud, para garantizar el trabajo sobre la salud, y uno empieza a mirar, claro, una industria de casi $1 billón, pues tenía toda la posibilidad de hacer lo que hizo durante tantos años y que fundiera el proyecto, pero que por la visibilización no se logró. Entonces este sí es un llamado a la industria a dar un paso más responsable y autorregularse sin esperar a que esto tenga que ocurrir como es una ley que obliga a estas industrias, sino que empiecen autónomamente a hacer los cambios y a evidenciar las situaciones. Pero lo que yo vi fue una defensa acérrima a la continuidad de la producción, comercialización, explotación y exportación del asbesto, pero una defensa brutal del material, brutal. Yo decía, esto no puede estar ocurriendo en un debate en un país como el nuestro, donde la industria, a pesar de decir que era responsable, sabíamos que no lo era. Quería aclarar eso porque eso me generó a mí muchos cosas. Perfecto, muchas gracias. Bueno, yo quisiera ahora ir con el ingeniero Oscar Suárez.
Ya Daniel nos decía algo sobre el comentario que se hizo sobre como residuo. También David y Mauricio nos han puesto a tono. Bueno, ya tenemos una normatividad que hay que cumplirla. Pero, digamos, en su experiencia y como el conocimiento de manejo de estos residuos, primero yo le preguntaría con esos pasivos que hay allá, porque tenemos unos compuestos en asbesto que están seguramente desde hace muchos años instalados en diferentes fases, hay minas abiertas, bueno, ¿qué hay que hacer con el asbesto? ¿Qué hay que hacer en el asbesto con un residuo? Pero ¿qué hay que hacer? O sea, eso cómo se maneja como residuo, un residuo de asbesto de forma segura. Y segundo, si nosotros como país tenemos una infraestructura, una preparación dentro de la ingeniería colombiana para hacer este trabajo. Entonces, ¿cómo es su opinión al respecto? Otra vez tenemos el micrófono apagado, Oscar, por favor. Listo, creo que ahora sí. Perfecto. No, de la experiencia que se tiene sobre diferentes tipos de residuo peligroso, primero hay que ver que como es una fibra natural inerte que no tiene, digamos, poder calorífico, no puedo hacer incineración como se puede hacer con otro tipo de residuo, porque pues no sirve para nada una incineración, que es actualmente casi el 50% de cómo se tratan los residuos peligrosos. Entonces me toca buscar otra alternativa. La otra alternativa que hay, que yo pensaría que es la única para este tipo de residuo, es el encapsulamiento. El encapsulamiento, normalmente los encapsulamientos son con polímero, o vítrios, o son con cemento, eh, para evitar esa movilidad, digamos, al ambiente y que se convierta en por alguna vía de acceso al organismo. Entonces, pensaría yo que para este tipo de asbesto, para los materiales que están instalados, desinstalarlos y encapsularlos para llevarlos a celda de seguridad. Ahora, aquí en Colombia ya hay, creo que son dos, si mal no estoy, celdas de seguridad que en otros materiales primero lo incineran, recogen ceniza, la ceniza la encapsulan y después la entierran. Otras van directa a la ceniza a la celda. En este sería necesario encapsularlo para poderlo meter en una celda de seguridad. Ahora, otra pequeña aclaración también con lo que decía Daniel. Me parece que también se están usando unos términos que no corresponden también efectivamente, según lo que le entendí, porque en sustancia química una vez una sustancia química es liberada al ambiente, tiene dos características. Una es persistencia, otra es recalcitrancia. La persistencia implica que no reacciona en el ambiente, o sea, él sale y permanece, es persistente en el tiempo y permanece como tal por muchos años, por cientos de años o por lo menos decenas de años igualita. ¿Por qué? Porque no reacciona, no se hidroliza, no se oxida, no se reduce, no le pasa nada. Eso es lo que se llama la persistencia. De hecho, el convenio de Estocolmo trabaja los COPs, compuestos orgánicos persistentes, pero son orgánicos, esto es inorgánico. Y la otra es la recalcitrancia, que una vez sale al medio ambiente, no es, o sea, ningún microorganismo la ataca, o sea, es, digamos, resistente al ataque de microorganismos. Entonces, ni hongos, ni bacterias, ni nada la ataca. Entonces, son dos términos que, pues, no sé si lo están usando por ese lado, pero creo que no va como ligado a lo que realmente uno analiza cuando una sustancia es emitida al ambiente. Pero sí, digamos, para redondear, similar a otros materiales, otros residuos, eh, que hay, digamos, algunos abanicos que uno tiene para manejar residuos peligrosos, algunos es algún tipo de reciclado. Tenemos un momento que la conexión del ingeniero falla como el mismo. En este caso no, porque sigue habiendo la fibra en ese otro material, un reuso tampoco, y entonces, bueno, pues es difícil, ¿no? En una incineración, porque es simplemente, ¿sí me escuchan? Se pierde un poquitico el sonido, Oscar. Se pierde un poquitico. Creo que Ahí no. ya lo estamos escuchando otra vez. Ok.
Ok, no, yo creo que como les dije, como residuo peligroso, la opción más viable es el encapsulado para quitar movilidad y meterlo en celda de seguridad. Bueno, muchísimas gracias. Pues acá en esta segunda ronda hemos visto más elementos. Yo quisiera pues hacer como una reflexión con respecto a esta segunda respuesta. Pues que nosotros como ingenieros tenemos la posibilidad de manejar procesos, por supuesto es nuestra labor usar unos recursos naturales por el bien de la sociedad, pero también tenemos una responsabilidad como ingenieros, como industriales, de cuando algo se da cuenta que no es lo conveniente para el medio ambiente, para la salud ni de la sociedad ni de nuestros trabajadores, pues hacer las reconversiones de ingeniería para que esto deje de pasar. O sea, no esperar como lo señaló el representante de Mauricio, de decir hasta que no haya una ley no lo hacemos, sino es una responsabilidad también nosotros tenerla, porque pues las personas que se afectan son ciudadanos, como son nuestras familias, nuestros trabajadores y la sociedad en general que está. Yo quisiera seguir haciendo preguntas. Quiero hacer una última, pues solamente para dejar un tiempo para las preguntas que pueda tener el público que les quiera hacer. Para final, como que me hicieran todos una reflexión. ¿Qué hace falta en este momento para que no tengamos más asbesto en Colombia? ¿Y ustedes qué nos recomendarían como gremio de la ingeniería química, como muchos estudiantes de ingeniería química que están escuchando y profesionales de ingeniería química y de otras profesiones que por supuesto nos acompañan? ¿Qué recomendación nos harían? ¿Qué llamado nos harían al gremio de la ingeniería química? Entonces, pues me gustaría comenzar con David, por favor. Esta reflexión final. Bueno, gracias, Jairo. Considero que lo que se debe hacer es promulgar, como ya lo decía el ingeniero Oscar, la reglamentación del proyecto de decreto, porque ya tenemos un proyecto de decreto donde se está reglamentando la gestión integral de las sustancias químicas para de uso industrial, cumpliendo así con lo que está establecido en la política de gestión, que está consignada en el COMPES, en el Plan Nacional de Desarrollo, cuyo objetivo principal es fortalecer la gestión del riesgo asociado al uso de sustancias químicas. Y no solamente como se está discutiendo en el uso industrial, ¿cierto? Sino que también lo tengamos en todo el ciclo de vida. Quisiera como recalcar ese término porque esto hace referencia a todas las etapas por las que pasa una sustancia química: la importación, producción, el transporte, almacenamiento, uso, comercialización y llegar hasta la eliminación y aprovechamiento del residuo. Entonces tenemos que, considero yo, apoyar esa iniciativa que tenemos ya con ese proyecto de decreto, donde se están estableciendo unos instrumentos, como ya lo decía el ingeniero Oscar, el Inventario Nacional de Sustancias Químicas, el registro de dichas sustancias, y lo más importante, considero yo, es la evaluación del riesgo para la salud y para el medio ambiente, de acuerdo al uso que se está dando a cada una de esas sustancias, y un programa de reducción para el manejo del riesgo para el ambiente y la salud. A su vez, este proyecto establecen directrices para el monitoreo ambiental sobre la salud y sobre las sustancias químicas en la parte ambiental. Se establece una mesa intersectorial para el seguimiento de la implementación de estas herramientas, y esta está conformada por diferentes ministerios: salud, protección social, trabajo y demás. Entonces, de mi parte, lo que podría aportar a esta pregunta es continuar con todo esto que se viene trabajando desde que inició Colombia su adhesión a la OCDE, pero no desde la parte reactiva, sino desde la parte proactiva, como lo decía el doctor Mauricio, que seamos conscientes y éticos que desde que se está pensando un producto, desde que se está pensando un proceso, debemos de primero priorizar la parte de la salud al desempeño técnico que se pueda llegar con una sustancia o un producto como tal. Bueno, muchas gracias. Perdón. Oscar, su reflexión final y la recomendación que hace falta para que no haya asbesto en Colombia y qué nos recomienda a nosotros que vamos a hacer. Pues yo creo que como lo comentaba, como ingenieros químicos, yo creo que se plantea más bien como una oportunidad, ¿no? Hay muchas aplicaciones que tiene el asbesto y creo que pues tenemos las herramientas para ver en investigación, en desarrollo, cómo hacer estos cambios tecnológicos, estos cambios, y más bien verlo como una oportunidad. Les decía solo uno. Sería muy fácil quitar todas las aplicaciones a baja temperatura del uso del asbesto, del crisolito como aislante. Tenemos un reto, hasta una oportunidad más bien,
mirar cómo o qué otro material nos sirve para hacer aislantes para resistir altas temperaturas y así cualquier otra cosa. ¿Qué otra aplicación tenía? ¿Qué otra oportunidad pues tenemos los ingenieros químicos para ver cuál es la solución? Y sí, pues lo mismo, esperar y estar pendientes, pues yo realmente soy de los que estoy siempre en estas mesas y estoy trabajando con algunos ministerios y me llaman frecuente para esto, estar pendiente de que pues que las regulaciones que salgan pues estén como acorde y que realmente cobije todos estos temas y que efectivamente sean, digamos, de provecho y que tengan un norte específico para cuidar la salud y el medio ambiente. Entonces, yo lo vería más también como una oportunidad y una oportunidad para el ingeniero químico de ver cómo serían estas investigaciones para hacer estos reemplazos del crisolito, del asbesto. Bueno, muchas gracias. Representante Toro, ¿qué nos hace falta para que no haya asbesto en Colombia y qué consejo nos da a nosotros? ¿Qué reflexión tiene para nosotros los ingenieros químicos? Bueno, en primer lugar, es necesaria la voluntad política del gobierno nacional, porque en estos 5 años el gobierno debe diseñar el plan de desmonte del asbesto instalado en Colombia y los avances han sido muy pocos. Las reuniones que obligan la ley pues se han hecho de manera protocolaria, muy poco se ha avanzado en esto, entonces voluntad política del gobierno, control político del Congreso de la República para garantizar claramente un plan bien diseñado y el consejo, digamos, es que los gremios, la academia y la sociedad civil empiecen a presionar rápidamente la generación de esa política de desmonte, donde haya participación de todos los sectores de manera amplia y equitativa, y así poderle dar información técnica y académica a el gobierno para la construcción de ese plan y la reglamentación de la ley. Entonces creo que aquí hay un papel muy importante de todos nosotros para lograr el objetivo final, que es la protección de la salud de cada uno de los colombianos y colombianas. Bueno, muchas gracias. Daniel, ¿qué nos hace falta para que no haya asbesto en Colombia? ¿Y usted qué recomendación nos daría, qué consejo nos daría al gremio de la ingeniería química? Gracias. Pues hace falta la implementación de la ley 1968 se haga de forma correcta y que en lugar de colocar más proyectos de ley que enreden el desarrollo de ese proyecto que es muy claro, se siga la línea de lo que dice allí. El gobierno tiene 5 años para plantear la política de sustitución de elementos con asbesto en Colombia. Y estoy muy en la línea también de Mauricio, que el gobierno ha sido muy lento en buscar esa implementación, en buscar unir esos actores, en actuar. Justamente hace poco, por ejemplo, se presentó un proyecto de acuerdo en Bogotá, buscando que Bogotá se adelante al gobierno nacional, justamente por esa, digamos, por esa lentitud. Y dado que hay resoluciones como la 07 del 11 o la guía de asbesto que dicen que el asbesto no friable es residuo peligroso y que y puede ir a escombreras, que es absurdo, desde la academia obviamente se tomen en serio pues este tema, lo discutan y nos apoyen en el tema a los colombianos en definir una buena línea para los protocolos de manejo del asbesto, no desde la industria, desde la mentira en donde siempre se han sustentado, donde siempre se han parado, sino ya mirándolo un poco más, siendo un poco más realistas, ya sabiendo que el asbesto está prohibido, que no hay que buscar, no hay que reinventar la rueda, no hay que inventar sustitutos, porque la empresa ya se habría parado en las manos si no existieran esos sustitutos, sino que hay que trabajar en que los protocolos de sustitución se hagan de forma correcta, en que este asbesto que van a esas escombreras no se reuse porque no se puede utilizar a menos que pase por un proceso de vitrificación. Entonces, si nosotros no hacemos de forma correcta la disposición del asbesto, muchas personas se van a ver afectadas. Si no advertimos el peligro que tiene el asbesto, muchas personas lo van a manipular en forma incorrecta. Si esos protocolos no son los adecuados,
muchas personas van a seguir muriendo. Más de 600 colombianos mueren anualmente por enfermedades relacionadas con este mineral cancerígeno y pasan de agache porque no los vemos tirados en una plaza. Y esa es la punta del iceberg, ¿no? Esa es la cifra del gobierno. Entonces falta muchísimo, hay más de 11 billones de toneladas de desechos o de elementos que contienen asbesto instalados en Colombia y eso es un problema grandísimo. De aquí a que tengamos una Colombia sin asbesto podrá pasar miles de años, pero lo importante es que generemos esa conciencia, que lo que se va a remover se remueva bien, que los elementos que se van a inventar desde la ingeniería química, por ejemplo, para cubrir el asbesto, para hacer que estas capas de asbesto friable no salgan al aire, o el asbesto, incluso el asbesto que se puede volver friable, que entonces cómo encapsularlo de tal forma que no cause daño a las personas que lo van a transportar, a quienes lo van a darle su disposición final. Muy importante que la academia se sume a esa discusión y a evaluar el trabajo que se está haciendo o que viene, porque tiene que ser serio, tiene que ser muy consistente y no hay que dejárselo a una sola persona o a un solo gremio. Gracias. Bueno, muchas gracias. Yo creo que nosotros como ingenieros químicos, como gremio, como academia, ya escuchamos todos el llamado que nos hacen. Tenemos un papel fundamental para esto. Y yo ahora haciendo unas reflexiones con lo que nos dice Daniel de todos los productos que hay, pues yo estoy pensando que yo vivo en un edificio que se construyó hace probablemente 30 años y de pronto Las Tejas era antes de la reconversión del asbesto. Trabajo en una universidad, en un edificio que también tiene un buen número de años. Seguramente toda esa cantidad de elementos va a haber unos pasivos muy importantes en asbesto. O sea, eso nos está afectando a nosotros como sociedad y los ingenieros químicos tenemos mucho que aportar para que al fin no haya asbesto en Colombia, colaborar con el Senado de la República, con el Congreso, cuando haya una audiencia pública, que como ingenieros demos también nuestro concepto, que eso lo ayuda también a los legisladores a tomar una decisión también desde la industria, nosotros como parte de la industria, como industriales que algunos seremos o algunos somos, como parte de empleados de los industriales, advertir que no podemos seguir produciendo cosas que vayan a afectar a la salud porque la gente va a afectarse y eso nos afecta a nosotros, inclusive a nosotros mismos. Yo quisiera dejar un paso al público. Me están llegando algunas preguntas, entonces yo voy a leerlas y las vamos contestando. En principio, si no viene dirigida para algún panelista en específico, pues el que sienta que tiene una respuesta adecuada, yo le pediría el favor que lo hiciera. Nos hacen una primera muy puntual, dice, ¿podrían indicar, por favor, la situación actual de la prohibición del asbesto en el mundo? Es decir, Colombia con respecto al mundo, ¿cómo está? Yo quiero que es lo que sé. ¿Cómo se vería eso? ¿Cuáles son las estadísticas al día de hoy? ¿Cuántos países ya lo han prohibido? Si alguno de ustedes tiene esa estadística o una idea de cómo está el asbesto en el mundo. Por favor, Daniel. Bueno, Colombia es el país número 67 en prohibir el asbesto. En el mundo, digamos, el principal exportador y comercializador de asbesto es Rusia. Allí se encuentra una mina que no ha dejado de funcionar durante mucho tiempo. Y ellos son defensores, digamos, del uso del asbesto. De hecho, también influyeron mucho en el uso en que ha dado Canadá sobre las minas que tiene Canadá. Canadá también fue productor durante mucho tiempo y es recientemente ha llegado a la prohibición. Y en Estados Unidos también, digamos que ha dado pasos importantes en el no uso del asbesto y en la no comercialización, pero tiene un problema todavía porque ellos no prohibieron completamente así como nosotros, sino que tienen todavía como una espinita ahí y hicieron como regulación y todavía permiten cierto el uso del asbesto en algunos elementos. Por ejemplo, hace muy poco hasta hace muy poco se importaba en Estados Unidos y se importa en el mundo, se mueve en el mundo una polvos para mujer que se llaman de la marca Claire,
que tienen asbesto. Pues incluso obviamente antes de la ley en Colombia se comercializan normal, pero en Estados Unidos su comercialización es permitida porque su regulación lo permite. Hay países en donde la regulación es muy laxa o muy suave y permite que se tengan ciertos usos. Y hay países donde la regulación, la prohibición definitivamente está encontró la salida, y eso nos lo dan los ejemplos principalmente en Europa, ¿no? Donde está prohibido en forma absoluta. Muchas gracias. Hay una segunda pregunta que me llega acá, esta sí está específica para el representante Mauricio Toro. La pregunta es la siguiente, dice, si la industria tiene que reconvertirse cuando haya una legislación y eso conlleva costos de reconversión industrial, lleva costos de investigación y desarrollo, ¿el gobierno tendría también alguna responsabilidad con respecto a estos costos para ayudar a reconvertir la industria y que se hagan las investigaciones pertinentes? Bueno, lo primero que hay que decir es, incluso eso fue parte del debate de esta ley, y es entender que la industria necesita un periodo de transición para poder realizar todo el proceso de transformación y reconversión. Por esta razón, la ley que fue aprobada hace casi 2 años, pues tuvo un periodo de transición. En primer lugar, para pues entregar los inventarios y permitir que salieran de ellos, porque no podía tener aplicación inmediata entendiendo la afectación económica directa a la industria que tiene que reconvertir sus procesos y encontrar los sustitutos. Es por eso que, a pesar, digamos, de lo que quisiéramos, que el óptimo es de inmediato, pues había que entender esa realidad económica de una industria y darle 2 años para que pudieran tanto salir de los inventarios como empezar a hacer su proceso autónomo de reconversión laboral. Para el caso de quienes trabajan con el material, encontrarán otros sustitutos para comercializar mientras la industria se los entregaba, y adicionalmente para que la industria pudiera hacer estas inversiones y gastos. Lo mismo que para la mina que estaba allí, no se podía cerrar el título minero sino hasta tanto venciera, para evitar, digamos, los daños colaterales de contrademandas de esta industria al Estado. Es decir, siempre se dan periodos de transición para garantizar de esta manera que la industria lo pueda hacer. Sin embargo, el Estado no entra a subsidiar la investigación de manera directa, pues, a la industria que estaría afectada directamente. Para eso también hay recursos por MinCiencias y otros de CTI, hay convocatorias para permitirle a las empresas investigar, incorporar innovación para transformar esos productos, pero son procesos que van aparte. La ley y el Congreso de la República tienen la obligación de legislar sobre esos materiales y darles los tiempos necesarios para que puedan implementar los cambios, las transformaciones, y en el caso de la reconversión laboral, allí sí tengo que decir que para aquellas personas que dependían, que no eran grandes industrias, sino pequeños y micronegocios, tenían o tienen la posibilidad en la ley de acceder a los créditos que les permita transformar sus modelos de negocio en otros. Es decir, el Estado sí piensa en el caso de aquellas industrias pequeñas en lo que tiene que ver con reconversión laboral y transformación de productos. Bueno, muchas gracias. Hay otra pregunta ya más relacionada con los trabajadores de la industria del asbesto y con los trabajadores que se encargarían de manejar los residuos. ¿Hay alguna estrategia específica para cuidar la salud de estos trabajadores? Creo que la pregunta se refería tanto a los trabajadores de la industria del asbesto, la del asbesto que se procesa hoy en día, y también para los que manejarían estos residuos en el momento en que se disponga. ¿Para esos trabajadores habrá alguna estrategia o eso también estaría regulado en la reglamentación que está pendiente? Eso estaría reglamentado en ese decreto reglamentario y en esa política que le estamos pidiendo al gobierno que lo haga. Es ahí, en la construcción, donde los invitamos a participar y que toda la sociedad pueda participar en esto, donde se tienen que transformar los procedimientos para poder lograr crear un mecanismo de la desinstalación y la protección de todo el material que hoy existe en Colombia. Ahí habrá que participar, cuáles son los mecanismos más seguros, cuáles son los elementos más usados o las políticas que más han servido en los países que han prohibido para lograr la reconversión o en este caso pues la sustitución de ese material ya instalado, que son kilómetros enteros que existen en países como el nuestro. Entonces ahí sí tenemos que participar todos en la construcción de esa política de sustitución para garantizar que lo que quede allí escrito, las obligaciones que tendrían las empresas certificadoras de desmonte, pues cumpla con todos los requerimientos internacionales. Muchas gracias. Hay una pregunta para el ingeniero Monroy, que si podía describir un poco más brevemente
lo que es necesario en la reconversión tecnológica, en cambio de equipos para cambiar los productos que actualmente se producen en asbesto? Bueno, específicamente con lo que tiene que ver con el fibrocemento, con las láminas onduladas, lo primero es que la reconversión se da con diferentes procesos, siempre siguiendo metodologías, en este caso lo que siempre se recomienda es la metodología de PHBA. Primero, identificar cuáles son esos requisitos técnicos que deben cumplir los productos fabricados con otro tipo de fibras o de uso similar, ¿cierto? Porque pues, sabemos de que en Colombia hay una norma técnica específica para los productos que se fabrican con asbesto, techos ondulados, y una norma específica para lo que son los techos ondulados fabricados con otro tipo de fibras. Entonces, identificando esos requisitos técnicos, ya se entra a revisar cuáles materias primas son las que se deben implementar. Primero, como fibra de refuerzo, en el caso del fibrocemento del asbesto es utilizado como fibra de refuerzo, ¿cierto? Haciendo unas similitudes como el acero que se coloca en la columna, que le da la propiedad mecánica, la resistencia mecánica de capacidad de soporte de carga, de resistencia a la flexión. Entonces, encontrar primero esa fibra que nos sirva como fibra de refuerzo, ¿cierto? Que tenga un desempeño adecuado en matrices cementicias, porque la matriz cementicia es una matriz con un pH muy alto, el cemento es muy alcalino, entonces tiene que soportar durante toda su vida útil que no se desprenda esa matriz y que ese desempeño mecánico se dé durante todo el tiempo de vida del techo instalado. Ahora, hay que acompañar también otro tipo de materiales en ese proceso de reconversión, ya que el asbesto cumplía con varias funciones dentro de lo que es la producción de la lámina ondulada. No se da en el proceso de formación, en el proceso de producción, se tiene que trabajar con celulosa, fibras celulósicas refinadas para poder compensar de alguna manera esa capacidad de filtración que daba el asbesto en el proceso para poder formar una hoja. Hago una similitud, de pronto si me permites, Jairo, y es el proceso de formación de un techo, una lámina ondulada es muy parecida al papel, en donde se hace una mezcla muy fluida a base de sólidos, cargas, rellenos y a base de fibras, en donde se tiene que dar una buena formación de la hoja para poder que las propiedades mecánicas se den. Entonces, como no se tiene una fibra que reemplace al 100% ese desempeño que daba en el proceso, se tiene que acompañar con fibras, en este caso de celulosa refinadas, que es un proceso que se da para aumentar la superficie específica y asegurar pues la formación adecuada de la hoja y asegurar pues el desempeño mecánico como tal que se busca en el proceso de producción. No sé si de pronto es un poco orientada a preguntas hacia ese sentido. No, yo creo que muy bien. Muchas gracias. Voy a permitir una última pregunta que yo creo que sería enfocada para Daniel. Nos dicen, si se suprimiera el uso del asbesto de inmediato, hoy, ¿en cuántos años se podría esperar que se siguieran observando casos de las enfermedades relacionadas con el asbesto? Y yo quisiera complementar un poquitico la pregunta ya de mi cosecha. Si la ley contempló algo para las familias, para las personas que ya han sido diagnosticadas con enfermedades causadas por el asbesto, si contempló alguna ayuda para esas personas que ya pues, llegaron a un estado de que el médico les diagnosticó la enfermedad. Pues respondería a la segunda que me corresponde en términos de la ley. Sí, pero le preguntaba era la primera de pronto a Daniel y la segunda pues sí, ya pues a alguno de los dos. ¿Te respondo esta parte o Daniel primero? Pues yo creo dale, que... Mauricio, dale. Por favor. Contemple le da la obligación al Ministerio de Salud de primero hacer un estudio y un listado de quienes pudieron haber estado, digamos, afectados o expuestos a este material para llevar cifras y datos reales de esa manera poder tener los cálculos. Tendremos que abrir ese registro de personas y en segundo lugar queda claro que deberán ser priorizados en el Sistema General de Salud para una atención rápida e inmediata, entendiendo luego, digamos, de ese análisis que fueron expuestos al material en algún momento. La primera, Daniel, que si se suspendiera hoy, ¿cuánto tiempo tardaríamos en seguir viendo personas que puedan seguir afectadas por asbesto? Bueno, de hecho está suspendido, ¿no? O sea, el uso de en este momento, si tú usas alguien usa el asbesto para comercializarlo o para venderlo, para comprarlo,
está cometiendo un delito porque el asbesto está prohibido a partir del 1 de enero del 2021. Gracias. Si usted va a investigar sobre cómo usa el asbesto, tal cosa, exacto, a nivel industrial, cómo lo puede utilizar, está cometiendo un delito porque el uso del asbesto en todas sus formas está prohibido. Si usted va a usar, a explorar el asbesto, a importarlo, a exportarlo, está cometiendo un delito. Esa es la primera. Y lo segundo, el pico de enfermedades estimado por el doctor Andrés Cardona, es experto en oncólogo y, mejor dicho, premiado pues duro pues de la Universidad del Bosque y bueno, de otras y de la Fundación Santa Fe, dice que en el 2030, se estima que en el 2030 va a llegar el pico para Colombia, ¿sí? ¿Por qué? Porque una cosa es que esté prohibido el asbesto y otra cosa es que se deje de utilizar en una casa, es decir, estamos debajo del asbesto, el asbesto está instalado. Mientras esté instalado, pues tenemos un riesgo. Y el riesgo aumenta no porque esté instalado, sino porque se maneje de mal forma. Y una cosa es que está instalado, ¿cierto? Y si yo lo dejo quieto, pues eso es como un perro rabioso, es una reflexión de Guillermo Villamizar. Es un perro rabioso, está quieto, lo dejo quieto, no lo molesto, puede que no me muerda, ¿cierto? Pero si yo lo despierto, empiezo a moverlo, empiezo a partir estas tejas, empiezo a demoler y a moverlo sin control, pues el perro me muerde. Corro más riesgo de enfermar por una enfermedad del asbesto. Y aquí hay otro ejemplo. No todo el mundo se murió del coronavirus. Lo mismo pasa con esto. No todo el mundo va a morir por exposición, porque eso depende no solamente de la cantidad o el nivel de exposición, o si yo estoy frente a una fábrica o dentro de una fábrica, sino que depende también del sistema inmune que cada uno tenga, que es distinto en cada ser humano. Y respecto a la ley, y complemento un poquito lo que dijo Mauricio, el gobierno tenía 6 meses para promulgar una partecita, un pedacito que refería a la ruta de atención de pacientes con mesotelioma o con enfermedades relacionadas con el asbesto. Tenían que armar esa ruta en cabeza del Ministerio de Salud y no lo ha desarrollado. Tiene más de un año de atraso al respecto. En este momento no está planeado o la ley no contempló ninguna ayuda a los pacientes con cáncer, mesotelioma o enfermedades relacionadas en forma económica. Lo que sí contemplaron otros países cuando hicieron este tipo de prohibición, pero tuvimos que ceder en eso para que el proyecto pudiera salir, la ley pudiera salir adelante y eso es como no sé si a grosso modo esa es la respuesta. Sí, señor, muchas gracias. Yo le agradezco mucho al público, quedan todavía un buen número de preguntas, pero pues yo creo que estamos llegando al final de este debate. Yo le voy a pedir a la ingeniera que las que no alcancemos a contestar, pues nos las haga llegar y nosotros pues se las pasaremos a ustedes para que tengan ya las preguntas que le hizo el público, que ha estado muy atento y muy constante acá. Voy a leer la última que va para el ingeniero Oscar Suárez, que me parece una pregunta también muy interesante. El ingeniero Oscar Suárez comentó que es cierto que está regulado el manejo del asbesto como residuo peligroso, pero se define que es peligroso solamente si se presenta como fibra o polvo. Pero, ¿qué sucede con todos los residuos que están en una matriz, como el cemento, considerados no peligrosos, que un mal manejo los puede quebrar? Algo lo que mencionaba también Daniel. O sea, ese residuo, esa cubierta, esa teja, ¿no es un residuo peligroso también o sí entraría como residuo peligroso? Pues en principio y por principio de precaución uno lo toma también de esa manera. Ahora, no existe tampoco un manual que me diga si es esa teja que está de alguna manera encapsulado el asbesto. Entonces, digamos, es más sencillo manejarlo, pero si usted la rompe empieza a salir polvillo y usted lo puede respirar. Entonces, si yo lo miro así fino, claro, de la lista de Basilea, el A2050 dice fibra o polvillo o polvo.
en una teja obviamente no está así, está encapsulado ya. Pero de hecho, uniéndolo un poco con lo que comentaba Jairo, que nuestras casas son de pronto de hace 30 años fabricadas en la universidad. Nosotros en la universidad, en el año 2012, 13 y 14, cuando estaba de gestor ambiental de la sede, nosotros bajamos de cantidad de edificios todas las tejas de asbesto y muchas mamparas y muchos como láminas de encapsulados o bueno, de estos materiales que se usaban también como aislantes de diferentes equipos, diferentes, digamos, sistemas que habían instalados allá en la universidad. Nosotros eso lo hicimos con personas que teníamos la confianza que iban a responder, por ejemplo, a que mantuvieran su máscara, que mantuvieran sus gafas, a que estuvieran con sus guantes. Se mandaron a una bodega particular, no sé, o sea, en lo posible nunca o sea, intentó que no se rompieran y de la misma manera se entregaron para que fueran también encapsuladas y llevadas a la celda de seguridad. Pero digamos que eso hace falta mucho. Nosotros porque ya estábamos metidos un poco en el tema de esto, eh, yo simplemente le digo, como principio de precaución, a las personas que preguntaron o cualquiera, le digo, ¿usted lo haría? ¿Usted simplemente ahora cogería una teja, la rompería en pedacitos y la metería en una bolsa? Yo creo que ya no, porque ya por lo menos está sensible a que eso tiene asbesto y no lo voy a manejar de una forma, no sé, irresponsable. Ahora, todo el mundo lo sabe, no, hay que hacerles hay una capacitación, unas cartillas, unas guías para un buen manejo. Y yo creo que los programas que se establezcan deben tener eso, porque no cualquier persona va a ir a montarse a una casa y bote la teja, rómpala en pedacitos y sin ningún elemento de protección personal, ¿no? Tiene que hacerse de una forma responsable. Yo le diría, si lo fino, obviamente no aplica como residuo peligroso, pero si uno ya tiene el conocimiento, pues por puro principio y precaución, yo lo hago como si lo fuera. Ok, entonces es como mi respuesta tal vez. Bueno, muchísimas gracias. Como les decía, se van a quedar una serie de preguntas que seguramente serán igual de interesantes como las que tenemos, pero pues ya llevamos un tiempo prudente en este conversatorio, en estas miradas a la prohibición del asbesto en Colombia. Quiero, a nombre del Consejo Profesional de Ingeniería Química de Colombia, de la Asociación Colombiana de Ingeniería Química, agradecerles a todos los asistentes. Yo espero que todos hagamos una reflexión sobre este problema y también pues agradecerle a nuestros panelistas que nos han acompañado. Daniel Pineda, Daniel, muchísimas gracias por esta participación y pues toda la ilustración que nos pudo dar. Al representante Mauricio Toro, también muchas gracias por su tiempo. A los ingenieros Oscar Suárez, muchísimas gracias, Oscar, yo creo que aprendimos muchas cosas también hoy, y al ingeniero David Monroy, que hemos aprendido muchas cosas también con respecto a este problema y la responsabilidad que tenemos desde la ingeniería química para solucionarlo. Entonces, a todos ustedes les deseamos muy feliz noche. Nuevamente, muchas gracias a todos nuestros panelistas.